Dios es un ser personal. Podemos hablar de su omnipotencia, de todo lo creado, todo lo que hay, todo lo que existe, toda la materia, porque dice la misma palabra del Señor que para Él no hay nada imposible. ¿Sí? Para el hombre sí, para Dios no. No hay nada imposible. Él lo creó todo, todo lo que vemos. Si ahorita salimos y vemos toda la creación, es lo que Dios ha creado. ¿Sí? Es por su poder. Podemos hablar del universo, podemos hablar de las galaxias, de todo lo que Dios ha creado. Pero obviamente que hay ciertas teorías, teorías de la evolución, teorías del Big Bang, de una gran explosión. Son teorías, al fin teorías, pero Dios lo creó todo perfecto. ¿Sí? El hombre puede pensar miles de cosas, pero encima de todo el pensamiento humano está la creación de Dios. No pueden, por lo tanto, negar la existencia de Dios. Dios existe y todo lo que vemos fue creado por Él. Hasta de los mismos ángeles, Él creó a los ángeles. Dentro de la angelología es un estudio de antes de la creación del universo, del hombre, del ser humano, está la angelología porque Dios creó primero a los ángeles antes que al hombre. Después creó al hombre. Recordemos cómo el ángel caído, Lucifer, Satanás engaña a Eva, entonces ya existían los ángeles caídos, antes de la creación de la humanidad, ya existían. ¿Sí? Entonces, pero Él es el creador de todo. ¿Quién es Dios? Esta es la pregunta. Posiblemente hay amigos o vecinos o familiares que nos digan, ¿tú crees en Dios? Sí, pero ¿quién es Dios? Esa es la gran pregunta. Dios es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Entonces, si alguien nos pregunta quién es Dios, Dios es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Allí hablamos de que Él es increado, hablamos de su eternidad, no fue creado, de su eterno poder, que Él es todopoderoso, no hay nada imposible para Él, que Él tiene todo bajo control. ¿Quién le ha dado ese brillo al sol desde que existe? Pues Dios mismo, Él lo sustenta, Él lo creó y también sustenta al mismo sol. La rotación de la Tierra, millones de años, la Tierra girando alrededor del sol. ¿Quién es el que la sustenta? Dios mismo. ¿Sí? Y ahí vienen las estaciones del año y otras cosas se dan. O sea, todo lo hizo perfecto. Es un argumento teleológico que después vamos a... Igual el argumento cosmológico. Son dos argumentos para refutar acerca del ateísmo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios es un ser que personal, que Él posee atributos propios de la personalidad. Entonces, ¿a qué hace referencia aquí la Biblia cuando nos dice que somos hechos a semejanza e imagen de Él? Porque la Biblia nos los narra en Génesis, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Se está refiriendo a eso precisamente, de que así como nosotros pensamos, sentimos y queremos, tenemos voluntad propia, libre albedrío, también Dios nos hizo de esa manera, porque Él es así, es su esencia de Él. Dios piensa, siente y quiere también, tiene libertad propia, libre albedrío. El texto que leímos, Isaías 55, nos narra esto precisamente, el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, Él piensa, él es inteligente, Él es inteligencia. Nosotros recibimos de Él su inteligencia. Desde que nacemos somos inteligentes, todos. Entonces, vuestros pensamientos no son sus pensamientos. ¿Sí? También en Juan capítulo 3, versículo 16, ahí nos habla acerca de sus sentimientos. Juan 3:16, porque de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sentimiento estamos viendo ahí? El sentimiento del amor. El amor. También como Él piensa, Él siente. También. Siente amor por todos nosotros, siente amor por toda la humanidad. Y otros dos textos también que nos narran acerca de este punto que estamos desarrollando se encuentran en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, dice de la siguiente manera, en lo que lo buscan ustedes: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere una voluntad propia, un libre albedrío, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos vengan al conocimiento de su verdad, de Él, que todos sean salvos. Ese texto fue 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, pero hay otro texto también que refuerza de alguna manera lo que hemos dicho, que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículos 12 al 14. Y dice así, le voy a dar lectura, lo que ustedes lo anotan y lo buscan. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Es una interrogante. ¿Y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó? ¿A quién pidió consejo? Él hace las cosas que Él quiere hacer y punto. Eso le llamamos su soberanía. Él no anda pidiéndonos permiso a nosotros o a los ángeles en hacer algo. No, Él lo hace y punto, se acabó. Es su soberanía. Es su voluntad que Él tiene de hacer las cosas. Nada más. ¿Sí? Dios es soberano. Él tiene un plan trazado, Él lo cumple y punto. ¿Sí? No le anda pidiendo permiso a nadie. Y también nuestro Dios no es igual que los demás ídolos de los pueblos. Hay naciones que tienen sus ídolos, hay pueblos que tienen sus ídolos, hay ciudades que tienen sus ídolos. Dice la Biblia que son madera, dice la Biblia que son plata, dice la Biblia que son oro, son piedra. Tienen oídos, mas no oyen, bocas, mas no hablan. Y eso lo encontramos en 2 citas específicamente. Hay muchas más citas, ¿no?, que hablan acerca de la idolatría, pero en 2 citas que se encuentra una en Salmo 115 y la otra en Éxodo 20. Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí? Y el Éxodo, capítulo 20 también, en Éxodo 20. Son 2 citas muy, muy tremendas, muy fuertes, pues vaya, para argumentar, ¿no?, el por qué nosotros no confiamos en ídolos. Dice la palabra de Dios así en Éxodo 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces Dios es un ser personal, no es un ídolo, no tiene oídos y no oye, Él sí oye. Dios, los ídolos de los pueblos no, nuestro Dios sí. Pero no podemos decir con que Dios es un ser personal
que Él tiene cuerpo como nosotros. Eso no. No podemos decir que Él tiene un cuerpo, porque entonces lo limitaríamos. Si decimos, este es el cuerpo de Dios, estamos limitándolo. No podemos limitarlo. O sea, Dios no tiene cuerpo. A eso le llamamos que Dios es incorpóreo, no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu y ahí radica con Él nuestra semejanza. ¿En qué? En lo espiritual. No en el cuerpo, sino en lo espiritual. Ahí radica nuestra imagen y semejanza con Él desde la creación. Pero Él es un Dios incorpóreo. Y eso lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 24. También es un texto muy conocido. Nos dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Empieza diciendo el texto que Dios es incorpóreo, un ser incorpóreo. No podemos limitarlo a un cuerpo. En el libro de Lucas, capítulo 24, también el Evangelio de Lucas, en su versículo 39, Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, pero yo mismo soy, palpad y ved. Y dice aquí, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces si decimos que Dios es incorpóreo, Dios es espíritu, no podemos decir, esto es Dios, ¿verdad? Pues no tiene cuerpo, es incorpóreo. Dios es infinito, no tiene carne ni huesos. Algo importante, que el cuerpo no es necesario para la existencia del espíritu. Puede haber espíritus. Los ángeles, por ejemplo, no tienen un cuerpo físico, sino tienen un cuerpo espiritual. Es diferente al nuestro. No podemos traspasar, por ejemplo, esta pared. Un espíritu sí, que no está limitado a las leyes físicas que existen. Los ángeles tienen espíritu, pero no tienen cuerpo físico. Nosotros tenemos espíritu y cuerpo al mismo tiempo. Somos diferentes a los ángeles. Nuestra alma, entonces, habita en nuestro cuerpo. ¿Pero qué es nuestra alma? Recordemos que Dios en Génesis hizo al hombre, pero a partir de ese soplo de aliento de vida es como el hombre fue un ser viviente. Mientras tanto el hombre estaba allí hecho por Dios. Pero ese soplo de aliento de vida, Dios puso en el cuerpo físico un alma. Depositó un alma. ¿Sí? ¿Qué es nuestra alma? Es la sustancia espiritual que conecta al cuerpo vida inteligente. Nosotros pensamos con el cerebro, pero es nuestra alma la que ejecuta esa función y usa el cerebro, porque hay conexiones neuronales, pero es el alma la que ejecuta esa acción. Mi alma en este momento está ejecutando esa acción para poder hablar, reflexionar, pero es el alma que yo tengo. Está ejecutando esa acción, está utilizando el cerebro, pero si en este momento, por la voluntad de Dios, me llegara a infartar, mi alma es separada. Esa sustancia espiritual que conecta al cuerpo vida inteligente es separada, eso se le llama muerte, una muerte física. Cuando el hombre deja de existir, está la separación de esa sustancia espiritual que conecta al cuerpo vida inteligente. Ya no existe, ya no está ahí, se separa. Entonces el cerebro por sí mismo no podría hacer una función de esas. El corazón por sí mismo no podría hacer una función de esas. Entonces ambos órganos quedan inertes, porque la vida está en el alma. ¿Tenemos cuerpo físico? Sí. ¿Tenemos cuerpo espiritual también? Ambas cosas. Es necesario que este cuerpo, eso lo vamos a ver en otras sesiones, pero va a ser transformado
Vamos a verlo en el arrebatamiento de la iglesia, cómo va a ser transformado nuestros cuerpos para poder irnos al reino de los cielos por la promesa que Dios nos ha hecho, pero con cuerpos transformados. Este cuerpo no puede entrar, moriríamos, moriríamos a cierta altura, moriríamos, mucho menos traspasar la atmósfera, ¿no? No olvides, no. Entonces llegar hasta el tercer cielo con estos cuerpos es imposible, pero es que hay una transformación de unos cuerpos glorificados, le llama la Biblia. Sí. Vamos a ver más adelante y vamos a estudiarlos. Pero es algo glorioso que tenemos de parte de Dios. Entonces carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Así que vamos a ser transformados. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Y aquí vamos a entrar en algo también muy interesante, muy importante, acerca de la eternidad de Jesucristo. Jesucristo antes de nacer ya existía. Jesucristo antes de venir a este mundo se encarnó solamente, pero Él ya existía, porque Él es eterno. Juan 1:1, versículo 2 también. Dice, en el principio era el verbo. Aquí el verbo es Jesucristo, el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Sí? Es Jesucristo. La palabra encarnada la llamamos nosotros. Porque ahí el verbo significa en el griego eso, la palabra. ¿Cómo hizo Dios el universo? Con la palabra, con el poder de su palabra. Él mandó y fueron hechas todas las cosas. Entonces Jesucristo es el Espíritu eterno, es el verbo encarnado. Recordemos aquí algo importante también. Dios no tiene principio, Él existe por sí mismo, ya lo vimos allí, en esa definición de Dios. Es su eternidad, pero nosotros sí tenemos un principio. ¿Cuándo? Desde el momento de la concepción. Si alguien va a cumplir un año, tiene 1 año 9 meses. Porque desde la concepción, a partir de ahí empieza la existencia. Es 1 año 9 meses. No es a partir de que nazca la persona, no, ya tiene la existencia. Y ya tiene el alma. Ya es un ser viviente desde la concepción. ¿Sí? Entonces, es algo importante ahí. Pero lo que les comentaba es que nosotros somos eviternos, tenemos un principio, pero no tendremos un fin. Eviterno. Somos eviternos. Dios es eterno, sí, porque Él no tiene principio ni tendrá fin. Pero nosotros que tenemos un principio, decimos, nosotros somos eviternos. Tenemos un principio, pero no tendremos un fin. Oraremos por la eternidad con Cristo. Por otra parte, está el antropomorfismo. Es una herejía, por cierto, porque es una idea contraria a lo que la Biblia establece en algunos versículos, que es atribuirle a Dios cuerpo humano. Dios no tiene un cuerpo humano. Si decimos que Dios tiene un cuerpo humano, caemos en esa herejía. Es una herejía del antropomorfismo. No tiene figura, no tiene cuerpo. Y eso va ligado a la idolatría. Entonces, vemos como en la Biblia, bueno, hay textos que nos hablan como si Dios tuviera ojos, como si Dios tuviera orejas, como si Dios tuviera nariz, como si Dios tuviera boca. ¿Sí? Pero por eso es muy importante entender cuando la Biblia nos habla en un lenguaje figurado. Esas dos palabras son clave. Porque no todo lo que la Biblia nos habla es lenguaje literal. No, hay que saber distinguir una cosa de la otra. A veces sí, la Biblia nos habla en un lenguaje literal, a veces no. A veces nos habla en un lenguaje figurado. Son tipos de lenguajes que existen. Y vamos a ver un ejemplo aquí en Salmo capítulo 102, versículo 25.
Desde el principio tú fundaste la tierra, y dice aquí, y los cielos son obra de tus manos. Es un lenguaje ¿qué? Figurado, para darnos a entender que Él hizo la tierra, ¿sí? Que Él hizo los cielos, para darnos a entender a nosotros como humanos. Pero no es de que Dios se agarró ahí con sus manos, así literalmente no. Porque entonces caeríamos en la herejía del antropomorfismo. Dios no tiene manos, su poder nada más, ¿sí? Su poder, su palabra, ¿sí? Entonces aquí es un lenguaje que figurado, no es literal. Vamos a ver otro salmo en su capítulo 104. Ahí hay otro ejemplo respecto a lo que estamos viendo, ¿sí? Salmo 104, versículos 28 y 29. Les das, recogen. Abres tu mano, dice, como si las tuviera cerradas así el Señor y las abriera. Abres tu mano, se sacian de bien, y dice aquí el 29, escondes tu rostro, como si tuviera Dios ojos así, ¿verdad? Ojo y nariz, como que se escondiera así. Es un lenguaje que figurado. Se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Muy bien. Vamos a ver otro texto que señala lo mismo, lo que estamos viendo aquí en este punto. El Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Y luego dice, sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y nos figuramos como si Dios estuviera así en el mundo, ¿a poco no? Así como que con sus ojos, ¿verdad? Observando el mundo y todo lo que hay, nosotros también, ¿verdad? Pero no es de que Dios tenga así como que los ojos así, puestos así, no. Es un lenguaje ¿qué? Figurado. ¿Alguien podrá asegurar que Dios tiene ojos, tiene manos o alguna parte del cuerpo físico? No, porque entonces haríamos de Dios un monstruo. Porque también la Biblia dice que tiene alas. Imagínense ya armándolo, ¿no? Dios es incorpóreo y la herejía del antropomorfismo es idolatría. No podemos reducirlo así como que, no tiene Dios un cuerpo físico, no tiene ojos. En el Salmo capítulo 17, versículo 8, que es nuestra última cita, donde vemos este punto, ¿no? Del antropomorfismo, es una herejía realmente. Salmo 17:8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dios no tiene alas, pero nos da a entender a nosotros que Él nos protege, ¿no? Exacto, o sea que nos metemos aquí debajo de sus alas. Es algo hermoso porque descansamos en Él. Y decimos, tú eres mi protección, ¿sí? Porque nos figuramos que estamos dentro aquí de sus alas. Algo glorioso. Pero nos está hablando en un sentido figurado, ¿sí? No literal. Recordemos que existen pues muchas expresiones, ¿no? Que son simbólicas y de manera figurada.